Vamos a hacer una pequeña repasito de lo que vimos la clase anterior. La clase anterior vimos el concepto de población, ¿sí?, como el conjunto de individuos que se reproducían o que eran potencialmente capaces de reproducirse y que compartían un pool de genes. Y dijimos que a partir de ahora íbamos a tener otra mirada de la genética, que es la genética de poblaciones, en donde ya los individuos, decíamos, que son cajitas que llevan los genes. Si son diploides, van a llevar 2 alelos. Cada bolita sería un alelo. Supongamos que este era heterocigoto. Pero que el individuo por sí mismo, el genotipo, cuando pasa a la siguiente generación, desaparece ese genotipo, ¿sí? Porque ese genotipo, esa cajita que contiene los genes, va a entregar esos genes a los gametos. Y son esos gametos los que van a aportar para la siguiente generación. ¿Mm? Entonces esa es la mirada que estamos teniendo ahora. Y también dijimos en la clase pasada que a esta genética de poblaciones íbamos a estudiar 2 cuestiones. Una era la estructura, es decir, la fotografía, cómo están los distintos genes en cuanto a su composición genética, que la podemos analizar a partir de las frecuencias genotípicas. Y otra manera de describir la estructura, que también es necesaria, es a través de las frecuencias génicas o alélicas. Dijimos que las frecuencias genotípicas tomábamos, son frecuencias relativas. Si ese es un diagrama de torta, y teníamos un gen con un locus, que le llamemos A, con 2 alelos, ¿sí?, y el individuo era diploide, entonces íbamos a tener una cantidad de genotipos heterocigotas, una cantidad de genotipos homocigotas y una cantidad de genotipos homocigotas del otro tipo. Y dijimos también que esas frecuencias genotípicas las calculábamos y la notación que usábamos era PHQ o cualquier letra que ustedes quieran, digamos, por convención se usa PHQ, pero vimos que cuando había más de 2 alelos usábamos R, S. El asunto es que recuerden que esas, como son frecuencias relativas, acá para calcular cada una de ellas, tomamos en cuenta el número de individuos de ese genotipo en particular sobre el total. Supongamos AA sobre el total. Lo mismo hacíamos para H, número de individuos heterocigotas sobre el total, y para Q, número de individuos homocigotas sobre el total. Y dijimos que con estas frecuencias génicas calculábamos las frecuencias, con estas frecuencias genotípicas calculábamos las frecuencias génicas, que también son relativas, y me está indicando del total de alelos que tengo en la población, qué proporción corresponden a uno y qué proporción corresponden al otro. ¿Sí? También dijimos que esas frecuencias génicas, la notación que usábamos era letras minúsculas, P chiquita y Q chiquita. Supongamos que usamos P para el alelo A y P minúscula para A chiquita. ¿Qué dijimos? Que la frecuencia génica de A era P mayúscula, porque cuando calculamos, fíjense, cuando calculamos la frecuencia genotípica, estamos considerando los 2 alelos A, este y este, que tienen el heterocigoto. Entonces se utiliza el P completo. Más, poníamos, 1/2 del heterocigota. Si nos fijamos acá en el heterocigota,
el cálculo de la frecuencia genotípica solo considera un alelo A mayúscula, por eso consideramos la mitad del heterocigoto. Y que lo mismo hacíamos para Q, es decir, la frecuencia del genotipo, genotípica de A chiquita, más un medio de H. Y después lo otro que dijimos que tanto P más H más Q, que son las frecuencias genotípicas, me tiene que dar 1, porque son frecuencias relativas. Y la suma de las frecuencias alélicas también me tiene que dar 1. ¿Sí? Bueno, esto es un repasito de lo que vimos en la clase pasada. Ahora vamos a empezar con lo de hoy, que es la continuación del práctico. Ahí está. Entonces, ¿los que tienen a mano la guía? Bueno, entonces vamos a ver el punto 5. Bueno, acá hay un error que acabo de ver. Acá podría esperarse. Sí, está bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo leí? Cuando nosotros estudiábamos los cruzamientos que hacía Mendel y cruzábamos individuos que eran heterocigotas, lo que les dice acá es que en la siguiente generación nosotros esperábamos una proporción 3:1. ¿Se acuerdan? Esperábamos que 3 individuos fueran así y que un individuo fuera así. ¿Se acuerdan? Primera ley. O 3/4, 1/4. Y eso venía porque este individuo aportaba gametas de los dos tipos y este otro aportaba gametas de estos otros dos tipos, y en proporción por la segunda ley, bien Mariana, en proporción por la por la primera ley de Mendel de segregación igualitaria, teníamos 1/4 de genotipos A grande, 2/4, o sea, 1/2, si sumamos estos dos, de heterocigotas y 1/4 de este A chica. Entonces, si nosotros mirábamos los fenotipos, esperamos esto que decimos. 3/4 iban a ser A grande raya y 1/4 iba a ser A chica. Entonces, la pregunta que les hago, fíjense que A mayúscula era dominante sobre A minúscula. Por eso esperábamos que cada 4 individuos, 3 tuvieran el fenotipo dominante y 1 el recesivo. La pregunta es, ¿ustedes esperarían en la población, si trabajamos a nivel poblacional, que los alelos dominantes estuvieran en mayor proporción, y en esa proporción 3:1? ¿Ustedes qué dirían? ¿Que esperarían también tener mayor proporción de los alelos dominantes? Sí, profe. Bueno, Benjamín dice que sí. Intuitivamente uno podría decir que sí, Mariana también. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora veamos qué pasa en este ejemplo en particular. Les dice, este que tienen acá, les dice que la pigmentación de un ratón, de una especie determinada, depende principalmente de un gen que participa en la síntesis de eumelanina. ¿Sí? Es el color, sea claro o oscuro, depende de un gen. Y les dice que el gen MCR1 presenta un mutante que es recesivo, responsable de amarillo. Entonces vamos poniendo acá, vamos escribiendo MC1R da amarillo.
amarillo. Y es recesivo. Este gen es recesivo. Por lo tanto, el gen paramelánico es dominante, lo vamos a llamar con mayúscula, 1MC1R. Este es dominante. Entonces, se muestrearon ratones de 4 localidades del desierto de Sonora. Este es un trabajo que se hizo realmente, ¿sí? En la guía ustedes tienen la cita, si la quieren ver. Entonces, en el desierto de Sonora se estudiaron 4 poblaciones: Pinacates, Armendáriz, Carrizo y Kensington, ¿sí? Esas localidades tienen distinta coloración el suelo en el que vive el ratón. Hay un suelo, a ver si lo tengo aquí, esperen un cachito. No tengo la publicación original, pero hay un suelo, creo que es el de Pinacates, bueno, ya me voy a fijar bien, que es color claro por el tipo de suelo que tienen, y el otro que es color oscuro porque es un suelo de tipo volcánico. Entonces, si nosotros pensáramos en lo que les dice acá arriba, si es cierto que porque el gen tenga 2 alelos con dominancia completa, voy a encontrar en una población más individuos de los fenotipos dominantes, veamos qué es lo que pasa acá. Por ejemplo, en Pinacates, fíjense, el que está, se contaron más individuos de color clarito, amarillo, que el de color melánico, ¿sí? Y si hubiéramos seguido la intuición que nos planteaban recién los compañeros, yo hubiera esperado que en todas las poblaciones los ratones oscuros fueran los que se encuentran en mayor proporción, si hubiera pensado que por ser dominante van a estar dominando el terreno. Vemos, por ejemplo, que esa situación de tener más melánicos la veo en Kensington y en la población de Carrizo. Estas 2 poblaciones tienen suelo volcánico, que es de color más grisáceo. En cambio, estas 2 poblaciones tienen suelo claro. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Con qué estará relacionado la mayor proporción de ratones de un color con respecto de otro? ¿Será por la dominancia entre los alelos de un gen o habrá otros factores? Por el factor ambiente, profe. La influencia del ambiente. Bien, Que bien, pueden bien. ser cazados con mayor, o sea, que pueden ser vistos por sus depredadores con mayor facilidad o no. Exactamente. Si son oscuros y están en un suelo claro, es como se ven en desventaja. Muy bien, exactamente. Entonces ya empezamos a hablar de otros factores que influyen en las poblaciones. En este caso, lo que está diciendo Tamara y dijo Benjamín, creo, es que estamos asociándolo con el color del suelo y la capacidad de sobrevivir, es decir, no ser cazado por predadores. Entonces, lo que quiero que quede claro es que si bien las leyes de Mendel se siguen cumpliendo a nivel individual, es decir, la segregación sigue siendo independiente, a nivel poblacional, las frecuencias con las que yo encuentre un fenotipo u otro no tiene que ver con las relaciones de dominancia. Entonces, ¿esto es cierto? No. ¿Por qué? Porque hay otros factores, como por ejemplo la selección natural, que va a hacer que un fenotipo sobreviva más que otro en un suelo determinado, en este ejemplo en particular, y por eso, al sobrevivir más, puede dejar más descendientes, y eso tiene que ver con que aumenta la frecuencia de ese color con respecto del otro.
Entonces era un ejemplo concreto para que vean. Es lo mismo que en el caso de humanos, vieron la mutación de la acondroplasia, que creo que alguna vez los nombré, que son los que antes, cuando había circos, eran los enanos de circo, que son esas personas bajitas de frente prominente. Bueno, la acondroplasia es un carácter en donde el enanismo es dominante con respecto a el normal. Y sin embargo, tiene desventajas porque, bueno, un montón de desventajas, entre ellas, todas esas desventajas le impiden que deje mayor descendencia, y no ven, y digamos, en cualquier población vemos que las personas normales están en una mayor frecuencia que los fenotipos enanos. Entonces, la idea es esa, que tengan en cuenta que hay otros factores, no solo factores evolutivos, sino también demográficos, que pueden modificarme las frecuencias con las que yo encuentro los distintos fenotipos y genotipos en las poblaciones, y no tienen que ver con la relación de dominancia entre los alelos. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Factor ambiental, supervivencia. Bueno, ahí en el chat, yo recién lo pongo para poder verlo simultáneamente, veo que también Matías, Luciana, Nancy, también hablaban, digamos, en el mismo sentido. Bueno, entonces vamos a empezar a ver la segunda parte de la genética de poblaciones. Dijimos que la clase anterior vimos la estructura, es decir, la foto, cómo está la población a nivel genético, y acuérdense que la foto, si ustedes van a hacer conservación de un recurso genético o manejo de un recurso genético, conocer la foto es indispensable, porque yo sé, bueno, acá, esto, a ver, esperen, me quedó mal. Esto vamos a tachar. Habíamos dicho que la estructura, la constitución genética de las poblaciones estaba dada por las frecuencias genotípicas y las alélicas, y que eso era re importante al momento de después decidir qué hacemos con las poblaciones para poder conservarlas o utilizar ese recurso de manera sustentable. Ahora bien, una vez que conocemos esa foto, podemos ver qué va a pasar a lo largo del tiempo, y por eso, con esa población, y por eso es tan importante ver la foto, ¿sí? Porque nos va a permitir entender lo que nosotros vamos a ver hoy, que es la dinámica, es decir, cómo se transmiten esos genes de una generación a la siguiente. Lo que tienen acá es lo que yo les decía, que los genotipos de los padres se disocian cuando van a formar gametas, ¿sí? Recién veíamos, si yo tengo un genotipo así, en la generación, le pongamos en la generación 0, en la siguiente generación, estos individuos se van a desintegrar sus genotipos para formar los gametos. Y la unión de los gametos en la siguiente generación me va a dar nuevas frecuencias genotípicas y génicas, ¿sí? Y por eso hablamos de dinámica. Y hoy vamos a ver qué pasa cuando esas frecuencias de una generación a la siguiente cambian y qué pasa cuando no cambian. Lo vamos a empezar a ver hoy y vamos a terminar de verlo en las clases que nos quedan de la cursada. Entonces, la clase de hoy vamos a ver la dinámica. Entonces, yo acá les escribí que las poblaciones son dinámicas, ¿sí? Y uno piensa, bueno, dinámicas, ¿por qué? Porque pueden crecer en tamaño o disminuir. Lo primero que se nos ocurre es que el crecimiento en la cantidad de individuos o disminución en la cantidad de individuos de la población pueden deberse a que hay
nacimientos o fallecimientos, pero también puede haber migración, pueden fundirse o fusionarse dos poblaciones, y eso tiene consecuencias muy importantes, que seguramente nos van a provocar cambios en la estructura. Acuérdense que la estructura era la frecuencia de genotipos y alélica. Entonces, estos cambios de nacimientos, muertes, migraciones, entre otros, que ya vamos a ir viendo, me pueden modificar la estructura. Quiere decir que de una generación a la siguiente, esos atributos que habíamos definido como frecuencias genotípicas y génicas sean modificados. Y como siempre, como cuando vimos mutaciones y veíamos que cuando teníamos un cambio, para saber si había cambiado, tenemos que analizar un modelo de no cambio, acá también pasa lo mismo. Entonces, ahí Matías pone, a ver, dice, profe, ¿en la dinámica de los cambios nos referimos solo a cambios naturales o está incluido el antrópico? No, bueno, pero a ver, sí entiendo lo que vos decís, pero el antrópico también está incluido. Por ejemplo, si yo destruyo, vamos a hacer un ejemplo general, ¿sí? Si el hombre, tenemos una población de individuos, ¿sí? Vamos a hacerlo así, estos son los individuos, y yo había analizado esa población de individuos, y por ejemplo, porque el hombre intervino en el ambiente, ahora esa población quedó dividida, supongamos, quedó dividida, ¿sí? Ahora modifiqué la estructura, porque yo ahora tengo dos poblaciones más pequeñas divididas, por ejemplo, porque hubo un desmonte y ya no están conectadas esas poblaciones entre sí. Bien, Matías. O, por ejemplo, la introducción de individuos de una población a otra. En este caso, ustedes como profesionales, futuros profesionales digamos, ¿cómo es? Responsables de un programa de conservación, podrían modificar los atributos de una población muy pequeña para asegurarse que esa población no desaparezca, introduciendo nuevos individuos en la población. Entonces, cuando hablamos de poblaciones dinámicas, nos referimos a cambios que pueden ocurrir ya sea por la acción del hombre, por efectos naturales, qué sé yo, un cambio en el curso de agua por algún motivo, un terremoto que provocó una grieta y ya la población quedó desconectada y los individuos no pueden aparearse potencialmente todos con todos. A eso nos referimos. Sí, exacto. Bueno, en un proyecto de impacto ambiental, vos vas a tener que estudiar seguramente, Matías, cómo es la estructura de la población y qué impacto tendría en esa estructura, por ejemplo, un desmonte. Es decir, vos podrías predecir qué impacto tendría ese desmonte en la población de algún animal o alguna planta, y podrías tomar o sacar conclusiones de qué estrategias se deberían seguir si el desmonte ese es inevitable, por ejemplo. ¿Quedó claro? Bueno, listo. Bueno, entonces decíamos que si nosotros queremos saber si una población cambia o no su estructura, lo que necesitamos es un modelo nulo, quiere decir un sistema de referencia en donde no hubo cambio para poder comparar si nuestra población cambió o no cambió. Sería nuestro testigo de no cambio. ¿Sí?
Entonces, ese modelo de no cambio se llama el modelo de equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Por qué se llama así? Porque a ese modelo lo describieron dos investigadores. Uno era un matemático que se llamaba Hardy, el otro, que era inglés, el otro era Weinberg, que es alemán. Fíjense la fecha, en 1908. Y ellos establecieron las condiciones bajo las cuales una población permanecería constante de generación en generación, es decir, su estructura permanecería constante de generación en generación. A esa población ideal se la considera en equilibrio, y se lo llama equilibrio Hardy-Weinberg. Entonces, una población que no cambia su estructura a lo largo del tiempo es una población en equilibrio. Entonces, vamos a definir ahora qué es una población en equilibrio. Una población en equilibrio, o para que esté en equilibrio, tiene que ser una población panmíctica. Panmíctica quiere decir que todos los individuos tienen igual probabilidad de aparearse con todos. Es decir, no hay ni elección de pareja, es decir, todos son potencialmente capaces de aparearse con cualquier individuo de la población. Es decir, que el apareamiento es al azar. ¿Qué otra característica tiene esa población ideal en equilibrio? Es que tiene que ser de gran tamaño. Después vamos a tener como 3 o 4 prácticos en donde vamos a ver qué problema hay cuando las poblaciones tienen un tamaño pequeño. Que ustedes, justamente, si hacen conservación, van a ver que hay poblaciones en peligro de extinción de tamaños o de N muy reducido. Entonces, una población en equilibrio tiene apareamientos al azar, tiene gran tamaño. Todos los individuos son igualmente viables y fecundos, pueden dejar descendencia potencialmente. Hay reproducción sexual, ¿sí? Y el proceso de reproducción sexual por sí mismo no modifica las frecuencias alélicas ni genotípicas de una generación a la siguiente. ¿Va quedando claro? Entonces, esta población ideal, que está en equilibrio, Hardy-Weinberg, es mi población cuya estructura permanece constante de una generación a la siguiente, y es la población con la que yo voy a comparar la población para saber si cambia o no, mi población de estudio. Fíjense, acá tienen, esto es de un trabajito que yo saqué de una especie de ratón en donde se estudian varias poblaciones. Cada una de estas líneas, que les dice sitios, son poblaciones distintas. Una población del sitio A, de otro sitio, B, C y D. ¿Sí? Entonces, el sitio D tiene una línea completa. Entonces, y esto es a lo largo del tiempo, fíjense en 1970, 71, 72, 73, cómo fue cambiando la frecuencia de un alelo F de un locus. Entonces, fíjense, con esta línea roja que tienen acá, estamos marcando la situación de equilibrio. ¿Qué decíamos? Que en situación de equilibrio, esa población de ratones, a lo largo del tiempo, no debería cambiar la frecuencia de este alelo F. Por eso es recta la línea. Sin embargo, vemos que en los distintos sitios, fíjense, tomemos la línea completa, cómo va cambiando. Incluso llega a desaparecer ese alelo en algún momento. Después vuelve a aparecer porque habrán migrado individuos y va cambiando a lo largo del tiempo. Es decir que ninguna de estas poblaciones que se analizó acá está en equilibrio, porque
tiene una dinámica, han ido cambiando su estructura a lo largo del tiempo. Entonces, generalmente, la situación de una población ideal para todos los loci es justamente, o una población en equilibrio para todos los loci que tiene un individuo, es ideal. Puede ser que un locus esté en equilibrio, pero no necesariamente esté en equilibrio para otro locus. ¿Sí? Bueno, entonces yo quería que vieran esto para que entendieran esto de la dinámica y cómo la comparamos a las poblaciones con la situación de equilibrio. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las condiciones y las consecuencias que tiene que una población esté en equilibrio. Entonces, recién algo decíamos. Para que una población esté en equilibrio, el tamaño de la población tiene que ser, les diría, infinitamente grande. Dijimos que más adelante vamos a ver qué problemas importantes que me pueden llevar a extinguir poblaciones es el tamaño reducido de una población. Dijimos también que dentro de la población deben haber apareamientos aleatorios. A eso recién lo nombramos como que eso era panmixis o panmixis o panmixia. A su vez, la población no debe estar sujeta a migración o le vamos a llamar después, mejor dicho, flujo génico. Creo que la clase pasada hablamos algo de que no necesariamente un individuo tiene que moverse de una población físicamente a otra para transportar sus genes. Dijimos que, por ejemplo, los granos de polen pueden volar y no está volando la planta que produjo los granos de polen, ¿sí? Entonces, más que migración, me gusta llamar flujo de genes. Entonces, si la población está en equilibrio, tampoco debe haber flujo génico y tampoco tiene que estar afectada por selección natural, acá no sé por qué me faltó algunas cosas, ni por otros factores evolutivos, como por ejemplo la deriva génica. ¿Sí? Entonces no tiene que estar afectada ni por selección ni por deriva. Esas son las condiciones, estas son entonces las condiciones que tiene que tener una población para estar en equilibrio. Bajo estas condiciones, ¿qué es lo que predice el modelo? Si una población está en equilibrio, las frecuencias alélicas de una población no van a cambiar de una generación a la siguiente. Es lo que decíamos, que se va a mantener la estructura. ¿Sí? Recién en el ejemplo de las distintas poblaciones de ratones, si nos fijamos acá, si la población estaba en equilibrio, se mantiene las frecuencias alélicas constantes. Entonces, esa es una de las consecuencias del equilibrio, ¿sí? Se mantienen las frecuencias alélicas de una generación a la siguiente. ¿Qué más predice este modelo? Que las frecuencias genotípicas de una población van a estar determinadas por las frecuencias génicas. Y ahora lo vamos a analizar en detalle a ese punto y al que sigue. Que las frecuencias genotípicas se estabilizan, es decir, que dejan de cambiar de una generación a la siguiente en estas proporciones. ¿Sí? Estas son proporciones o frecuencias genotípicas.
Y ahora los vamos a analizar bien en detalle para que lo entiendan. A ver. Entonces, ustedes piensen, ¿qué decíamos recién? A ver. Decíamos que los individuos, cuando nosotros analizábamos la genética a nivel individual y cruzábamos individuos, ¿se acuerdan cuando hacíamos el cuadrito de Punnett? Decíamos, acá poníamos los gametos que aportaba este individuo. Aportaba gametos A y gametos A. Supongamos que esta fuera la hembra, aportaba óvulos. El macho, que es este, aportaba espermatozoides A y espermatozoides A. Y yo lo que analizaba acá era la descendencia de ese cruzamiento. ¿Sí? Además, para cada tipo de gameta, yo tenía una frecuencia, una probabilidad. Tenía una probabilidad, que en este caso era un medio, un medio, un medio y un medio. Y entonces yo obtenía un genotipo, en este caso a grande, con una probabilidad asociada que era un cuarto. Y así sucesivamente. Ahora, cambiemos la mirada y digamos qué pasa a nivel poblacional. Pero vamos a tratar de explicar qué pasa utilizando este mismo cuadro de Punnett. ¿Sí? Ahora ya no vamos a ver los individuos como cajitas, como individualmente, sino como portadores de genes que se transmiten a la siguiente generación en gametas. Entonces yo lo que les traté de marcar acá es que esta es mi gran población. Y yo en este, fíjense, tengo un locus A con dos alelos, A grande y A chiquita. Supongamos que seguimos hablando de individuos diploides. Yo en esta población voy a encontrar, es probable que encuentre, por las gametas que yo estoy viendo, ¿qué genotipos? Si ustedes vieran estas gametas, ¿qué genotipos les parece que están presentes en esa población? Matías y Nancy me dicen, bueno, bien, ¿y cómo lo sacan? Bueno, supongamos que estas dos gametas las aportó macho de este tipo, pero a su vez puede ser que haya machos que fueran homocigotas y me están aportando gametas a mayúscula, es decir, son homocigotas. Y a su vez puede haber hembras heterocigotas que aportaron estos tipos de gametas. Y a su vez puede haber machos homocigotas que aportaron ese tipo de gametas. Entonces yo tengo que analizar todos los genotipos posibles en la población. Sin importar el sexo, yo voy a decir que voy a tener para un locus con dos alelos, en este caso particular, 3 genotipos. Tengo los 3, los 2 homocigotas, que son estos dos, y los heterocigotas. Entonces yo pienso en todas las gametas que me pueden aportar esos individuos a la población. Entonces yo acá, cuando estudié la estructura, estudié que estos individuos heterocigotas tenían una frecuencia que le llamábamos H. A esta frecuencia de estos genotipos lo llamábamos P y a esta frecuencia lo llamábamos Q. Entonces, cuando estudiamos la foto de esa población, dijimos que estas eran las frecuencias genotípicas. ¿Sí? Ahora, esos individuos
tienen, digamos, esta población que está aquí, tiene a su vez una frecuencia alélica. Y ellos van a aportar estos gametos a la siguiente, que se van a unir para dar lugar a la siguiente generación. Entonces, a partir de estas frecuencias genotípicas, nosotros hemos también calculado las frecuencias alélicas. En este caso, yo les doy directamente los valores de esas frecuencias alélicas. Por ahora vamos a borrar esto. Bien. ¿Cómo podrían ustedes, si no tuvieran los genotipos, calcular en esta gran población qué frecuencia tengo de A grande y qué frecuencia tengo de A chiquita? Son frecuencias relativas. Sumar todas las A grandes y Bien. dividirla por el total igual. Perfecto. Tomar todas las A grandes. Vamos a contar cuántos tenemos en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Sí? Entonces tenemos 20 gametos y A grande tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. A ver, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, Mariana. Entonces, si hacemos 12 sobre 20 nos da 0,57. A ver quién tiene calculadora. 0,6. Bueno, entonces, si yo lo corregí anoche, y no sé por qué, bueno, lo vamos a corregir. P, que es la frecuencia del alelo A, es 0,6, y Q, ¿hace falta que cuente? No, profe, se resta menos Bien. 1. Bien, no, ahí también en el chat me dicen, como P más Q es 1, es 0,4. Bien, Matías. Bien, entonces ya tengo las frecuencias de los gametos que se van a unir para dar lugar a la siguiente generación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿se acuerdan? Vamos a volver a la diapositiva anterior. La diapositiva anterior, ¿qué les decía? Que las frecuencias, esto que tengo acá, que las frecuencias genotípicas de la población van a estar determinadas por las frecuencias génicas. ¿Sí? Entonces veamos. Ahora nosotros dijimos que vamos a hacer un gran cuadro de Punnett. ¿Sí? En donde ahora no tomamos en cuenta solamente los gametos aportados por un individuo, porque estamos hablando de toda la población. Entonces, si nosotros vemos en esta población que teníamos acá, vamos a tener gametos aportadas por las hembras, que serían todos los óvulos que tengo en la población, los vamos a poner con sus alelos, ¿sí? Entonces acá tenemos A y A chiquita. Y cada uno de estos óvulos están en una frecuencia génica, P chiquita y Q chiquita. ¿Cuál era el valor de P, se acuerdan? 0,6 era, ¿no? Sí, profe. 0,6. 0,6 y 0,4. Bien. Y ahora vamos a poner acá los gametos aportados por los machos. Estas son las hembras. Entonces vamos a tener, también hay espermatozoides que llevan A grande y A chiquita, en una frecuencia de 0,6 y de 0,4. ¿Qué dijimos recién? Que las frecuencias genotípicas de esta nueva generación vienen dadas por estas frecuencias alélicas.
Entonces, veamos por qué. En la nueva generación yo voy a tener individuos A grande a chica. Estamos haciendo lo mismo que hacíamos a nivel individual, pero ahora a nivel poblacional. Estamos combinando. ¿Qué pasa si este espermatozoide fecunda a este óvulo? Entonces, lo que yo tengo acá son las frecuencias genotípicas de la siguiente generación de apareamientos aleatorios. Al poner esto, yo estoy diciendo todos estos óvulos tienen la misma posibilidad de ser fecundados por cualquiera de estos espermatozoides. Entonces, dijimos que las frecuencias genotípicas de esta generación están dadas por las frecuencias alélicas. ¿Sí? Veamos cuál sería la frecuencia del genotipo homocigota. ¿Qué hacíamos cuando hacíamos Punnett en un cruzamiento particular? ¿Qué pasaba con las probabilidades de dos sucesos independientes? Se multiplican. Bien, Facundo. Entonces, si yo multiplico P por P, ¿qué tengo? Bueno, ese sería en este caso particular, pero lo hagamos general. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer general. La probabilidad es P, es Q, es P y es Q. Entonces, si yo multiplico P por P, ¿qué tengo? Cuando ustedes multiplican P por P. ¿P al cuadrado? Bien, bien Facundo, bien, bien. ¿Quién habló recién? No la vi. ¿Quién habló? Yo, profe Tamara. Ah, Tamara, es que ahora no tengo las caras. Bueno, entonces es P cuadrado, ¿sí? A por A, digamos, el homocigota recesivo va a ser Q por Q, con el mismo criterio es Q cuadrado, PQ y PQ. ¿Sí? Entonces, la pregunta que tienen arriba es, ¿cuáles son las frecuencias del equilibrio? ¿Se acuerdan que hoy decíamos? Las frecuencias genotípicas que yo voy a tener en el equilibrio van a ser, la nueva frecuencia genotípica va a ser igual a P cuadrado. La nueva frecuencia del heterocigoto va a ser 2PQ. Y la frecuencia del otro homocigoto, que es Q grande, va a ser igual a Q cuadrado. ¿Sí? De aquí surgen, entonces, vamos a volver a la diapositiva anterior para volver a recapitular y ver si entendieron. Entonces, dijimos que la población en equilibrio es la población con la que vamos a comparar nuestra población de estudio para ver si cambia genéticamente o no en el tiempo, y si yo puedo predecir si esos cambios van a ser catastróficos o no. ¿Sí? Entonces, hoy decíamos que estas eran las condiciones de equilibrio y que bajo esas condiciones las frecuencias alélicas no se modificaban, que las frecuencias genotípicas de esta nueva generación están determinadas por las alélicas, porque vimos que las alélicas están acá y los nuevos genotipos están acá. Y que estas frecuencias genotípicas, P cuadrado, Q cuadrado y 2PQ, salen de multiplicar las frecuencias alélicas. Y después les decía que si las condiciones de equilibrio se mantienen, esas frecuencias genotípicas en el equilibrio son P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado. ¿Quedó claro?
Sí, dice Rocío. Bueno, entonces ahora vamos a empezar, bien, a trabajar con los ejercicios, ¿sí? Para que ustedes traten de ver por qué les sirve. Y esto lo van a ir viendo más todavía la utilidad cuando vayamos avanzando con los otros prácticos. ¿Qué pasa si yo tengo una reserva en donde tengo 10 individuos? Entonces, bueno, si yo hago un estudio de la estructura de esa población, seguramente voy a ver que no esté en equilibrio, porque si yo tengo 10 individuos, ya no estoy cumpliendo con este requisito. Para que no cambie la estructura, el tamaño tiene que ser grande. Aunque no sea infinitamente grande, tiene que ser grande, lo suficientemente grande. Pero si ustedes tienen una reserva y tienen pocos individuos, estudiando la estructura y haciendo una predicción, pueden ver cómo pueden mejorar la variabilidad genética de esa población para evitar que esa población se extinga. Bien, entonces vamos a trabajar, esto ya lo dijimos, vamos a trabajar, ustedes tenían en el ejercicio que hicimos en la clase pasada, si se fijan en la guía, en el ejercicio 3, nosotros en la clase pasada estudiamos la estructura de un locus, era en félidos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eran dos genes que eran responsables del melanismo, es decir, de las manchas y del color del pelaje de distintos felinos, ¿sí? Y habíamos analizado la estructura del primer gen, que tenían ahí la fotografía de las bandas que se obtienen por electroforesis, y habíamos estudiado la estructura del primero, y ustedes tenían que hacer la estructura del segundo. ¿Alguno lo hizo y me puede dar los valores? No, profe. Bueno, P Nair. es igual a 0,5. A ver, espérate, vamos a poner P. ¿Qué me vas a dar? ¿Las frecuencias genotípicas? Sí, o las alélicas, ¿cuál prefiere? Las dos, dame. Okay. P es igual a 0,41. 0,41. H. 0,18. Esto es del gel B. 0,41. La que tiene 27 individuos, la MS1. 27. A ver, a mí me da distinto. ¿Y a vos te da Q? ¿Cuánto te da? 0,41. 41. A ver. Capaz que es lo que redondeaste tanto. Vamos a ver. Profe, yo usé 4 decimales en ese punto. Capaz que por eso. 0,4074. A ver. Pero a mí H me da muy distinto. A ver, ¿cuánto les da? A ver, veamos. Para sacar P, Nair, contaste la banda de abajo. ¿Esta? No me acuerdo si la de arriba o la... ¿La de arriba? Me da Cualquiera de los dos es 11. 11 y abajo también sería Sí. 11. Digamos. Hay 11 bandas. Ah, bueno, los dos te dan No. 11. Sí. Ah, bueno. Entonces contamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 individuos que serían homocigotas sobre el total que es 27. Tratemos de no redondear porque si no vamos arrastrando errores. A ver, vamos a poner entonces. En vez de 0,41, sin redondear, ¿cuánto les da? 0,40. 74. 0,4074, dice Facundo. Bien, y a Nancy
P y Q también, 0,40, 74. Y H me parece, Nair, que algo debes haber tocado mal en la calculadora, porque a mí H, ¿cuánto les dio? 0,10, no, está bien, 0,1856. Está bien, 0,1856. ¿Por qué no lo puedo redondear si 0,41 más 0,41 más 0,18 también? Porque no es que no lo podés redondear, sino que estamos hablando de valores, vos fíjate, son muy chiquititos. Entonces a veces el redondeo te va a llevar a un número, después cuando vos vas haciendo los cálculos es como que vas sumando errores. Entonces cuando uno trabaja, que trabaja normalmente con programas, no redondeas nada, aunque trabajes con una planilla de Excel, así tenga 15 decimales, no los redondeas, porque si no vas arrastrando errores que después te van a confundir al momento de sacar conclusiones. ¿Está bien? Ok, profe. Bueno, la suma les dio 1, la suma de estos tres, a mí... ¿Les da 1 o no? Porque yo sumo acá y me dice 4 y 6 son 10. Ah, bueno, vamos a corregir entonces. Si ustedes empiezan a redondear para que les dé 1, ¿qué hacíamos? Calculamos 2 y al siguiente lo calculamos como 1 menos P menos H, cosa que terminamos teniendo un valor total de 1, que es la suma de las frecuencias relativas, ¿sí? Entonces, Profe, en el Q queda 0, si lo hacemos como usted dice, queda 0,47. Le borramos el 4. ahí está, 0,47. Bueno, ahí está, ahora sí. Entonces, ahora ya tenemos cuál es la proporción de los distintos genotipos en esta muestra de felinos. Bien. Bueno, vamos a trabajar, Lina, con estos valores, ¿sí? Alguna pequeña diferencia es por esto del redondeo. Bueno, a partir de esos valores vamos a sacar la frecuencia de los alelos en esa población, ¿sí? O sea, vamos a sacar P chiquita, es decir, la frecuencia de uno de los alelos, y Q chiquita. ¿Quién me las da? ¿Se 0,5 y acuerdan, P 0,5. chiquita? ¿Cuánto? 0,5 y 0,5. ¿Así directo? Sí, ¿Exacto te da? sí, profe. A mí también me da así, profe. Bueno, listo, 0,5 y 0,5. Entonces, esta es la foto de la población que yo fui a muestrear. Pero yo quiero saber, ¿se acuerdan que dijimos que una población que esté en equilibrio no tiene ningún proceso, ningún factor evolutivo como puede ser la selección natural, que es muy importante, ¿sí? Que esté actuando, como en el caso de los ratones, sobre los individuos en relación a este locus en particular. Y este locus está relacionado con la coloración. Así que es muy poco probable que esté en equilibrio, porque seguramente algún factor esté actuando. Entonces, si queremos saber si esta población está o no en equilibrio, tenemos que compararla con nuestra población en equilibrio Hardy-Weinberg, con los valores que yo esperaría en una población de equilibrio. ¿Estamos? ¿Van siguiendo hasta ahí? Entonces, bien, estos valores que yo saqué acá son los valores observados, ¿sí? ¿Y qué acabamos de decir? Que yo tengo que comparar con los valores esperados en el equilibrio. ¿Sí? Aquí los chicos en el chat utilizaron más decimales para calcular el valor de P y de Q
y P Ajá. da 0,5002 y Q 4998. Bueno. A ver, 50, 0, 50, 002 y 49998. Bien. Entonces, tenemos que digamos que mirar o digamos comparar con una población bajo ciertas condiciones que esté en equilibrio, y dijimos que los valores de P, de H y de Q en el equilibrio dependían de estas frecuencias alélicas, ¿sí? Y eran P cuadrado, 2PQ y Q al cuadrado. ¿Sí? Esos son los valores que yo espero en el equilibrio de frecuencias genotípicas. Es decir, que de una generación a la siguiente, o digamos que mientras en una población ideal en donde se dieran todas las condiciones de las que hablamos, las frecuencias fueran estas. Entonces vamos a calcular cuáles son esos valores esperados en el equilibrio. Dijimos que P, es decir, la frecuencia del homocigoto, es P cuadrado, es decir, ¿cuánto va a ser? Este valor al cuadrado. .2502. 0,2502. Bien. H es 2PQ. Q es 0,4999. Y H, no, y H me faltaría 2 por P por Q. Matías me dice que es 0,5017. Bien. Ahora estos valores para ir limpiando. Bien, entonces ahora ya tenemos los valores observados, que son estos. Los valores esperados, que son estos. Entonces, ¿cómo hago yo para comparar si un valor observado se ajusta a un esperado? Y volvemos otra vez a usar la estadística, ¿sí? Que ya lo usamos en la primera parte del curso, que era ¿qué tipo de prueba? ¿Se acuerdan? Chi cuadrado. Profe, Chi el Q me da cuadrado. distinto. ¿Ah, te da distinto? ¿Cuánto te da? Sí, me da 0,2498. Lo hice de las dos maneras, multiplicando, elevando Q al Ah, cuadrado o sumando el P grande y el sí, H que ya habíamos sacado y restándole sí. a 1. Y ahí Lina le da lo mismo. Así que bueno, ustedes después revisen. Yo estoy confiando en lo que ustedes van calculando. Porque si no, nos da 1 la suma. Claro. ¿Cero cuánto me has dicho? 0,2. 0,2498. 98. Bien. Entonces, para comparar si mi población está en equilibrio o no, tengo que hacer una prueba de chi cuadrado, donde siempre mi hipótesis, ¿se acuerdan que planteábamos la hipótesis nula? Es la hipótesis de no cambio. Es decir, que los valores observados se ajustan a los esperados en el equilibrio. Y yo contrasto esa hipótesis con la hipótesis alternativa de que no se ajustan. Es decir, que la población no está en equilibrio.
Acuérdense, bien, ahí Matías dijo que la prueba estadística que se usa para comparar es la prueba de chi cuadrado. ¿Sí? Y recuerden que para hacer chi cuadrado tengo que usar números o valores absolutos. No puedo usar frecuencias relativas. ¿Sí? Entonces ahora tengo que, para trabajar con chi cuadrado, tengo que transformar, bueno, ahí h, bueno, a Matías le da con unos decimales, pero acá parece que ya suma 1. Bueno, entonces, ahora tengo que trabajar con valores absolutos o con número de individuos. No puedo trabajar con frecuencias. Entonces, acá en verde vamos a poner los números que yo voy a comparar. ¿Se acuerdan que los números, cómo los sacaba? Bueno, acá puedo contar, porque tengo los individuos. Teníamos 11, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tengo, che. 7, que puse un heterocigote ahí. 11. Bueno, puedo o contar los individuos, o puedo, ¿se acuerdan que la esperanza, a ver, por ahora vamos a contar los individuos así no se hacen lío. Entonces vamos a contar, vamos a hacer como si fuera una tablita. Entonces tenemos los observados, son 11, vamos a ponerlo acá mejor, 11, eran 11, ¿y cuántos heterocigotas eran? 5. 5. Bien. Y ahora vamos a transformar, para transformar este valor en número, tengo que multiplicar, ¿se acuerdan? El esperado era n por el p. Este es el p, esta es la probabilidad. Entonces voy a multiplicar esa probabilidad por el n, que son 22. ¿Qué número les da? $5,5, profe. 5,5. Sí. Bien. ¿El otro? $11,03. 11,03. ¿Y el último? 5,51, dice Lina. Bien. ¿Sí? Entonces, esos son los valores con los que yo tengo que calcular mi chi cuadrado. Entonces, yo ya planteé mis hipótesis, que era lo primero que tenía que hacer. Hipótesis observada, nula, que es que los valores observados se ajustan a los esperados en equilibrio. Es decir, que mi población para este locus está en equilibrio. La alternativa es que no se ajustan. Y ahora tengo que establecer, ¿se acuerdan? El alfa, que era ¿Profe? el nivel de significación. ¿Sí? Es decir, cuán robustas van a ser después. Bueno, ahí le da 5,49. Bueno, por ahora trabajemos con este número. Después cada uno con los decimales que trabajó saca exactamente sus números. ¿Sí? El nivel de significación, ¿se acuerdan que es? Con cuán robusto voy a trabajar yo, digamos, cuán contundentes van a ser las conclusiones que yo pueda sacar. Profe, Supongamos ahí que trabaje con... el n, porque el n lo tomaron como 22 y no sería 27. Tienes razón. Sí.
Es 27, acá dividimos por 22. Bueno, a ver, denme de nuevo los números. Sí, lo calculé con 22, perdón. No, es que yo dije 22 porque el gel A son 22, creo. No, tampoco, no sé dónde saqué 22. Bueno, a ver, díganme de nuevo, a ver, en el chat deben El primero estar 6,75, 6,75. Sí, 13,54, sí, y 6,74. 6,74. Bueno, entonces ahora ya tenemos. Estos son los de acá, los valores observados. Y estos son el número de individuos esperados. ¿Sí? Entonces, dijimos que teníamos planteado las hipótesis, el nivel de significación con el que vamos a entrar a la tabla de chi cuadrado, que puede ser del 5%, eso lo establece el investigador, es decir, un 0,05. Y después tenemos que sacar los grados de libertad. ¿Sí? En el caso, cuando trabajamos con poblaciones, los grados de libertad se calculan como K menos 1 por R menos 1. K es el número de clases fenotípicas. Y R es el número de alelos. Entonces, ¿cuántos fenotipos tengo? 3. Menos 1 son 2. Por, tengo 2 alelos, menos 1 es 1. Entonces voy a trabajar con 1 grado de libertad. Voy a borrar esto, si no, no tengo ya más Son lugar. 2, profe, ¿o no? No, volvamos a hacer. Tengo 3 fenotipos menos 1 por 2 alelos menos 1. Ah, tenés razón, son 2 grados de libertad. Sí. Porque es 2 por 1 es 2. Perfecto. 2 grados de libertad. Bien. Entonces ya tenemos las hipótesis, el nivel de significación, los grados de libertad. Me queda calcular el chi cuadrado. El chi cuadrado calculado, ¿se acuerdan que era? Observado menos esperado al cuadrado sobre esperado. Es la sumatoria de todos esos, ¿sí? Entonces yo voy a tener que, a ver si alguien lo puede ir haciendo. Vamos a tener, observados son 11, que tengo acá. Menos esperados son 6,75, que tengo acá. Al cuadrado sobre 6,75. Ahora paso al otro genotipo. 5 es el observado. Menos 13,54 elevado al cuadrado sobre 13,54. Y el último es 11 menos 6,74 elevado al cuadrado sobre 6,74. A ver si alguno puede darme el valor. Profe, es 1 grado de libertad, creo. Porque es K menos 1, K son los fenotipos, que son 3. Sí. 3 menos 1 son 2. Y después Sí. es R menos 1, que es el número de alelos, que son 2. 2 menos 1 es 1. Entonces 2 menos 1 es 1 grado de libertad. Ah, es que es menos. Sí, ahí yo me confundí aquí en la formulita. A ver, déjame que me fije la fórmula. Claro, es los grados de libertad. Gracias, Romy, me confundí aquí en la formulita. Espera, vamos a poner.
es K menos 1, menos es. Sí, es menos. Ah, yo puse por R menos 1. ¿Sí? Es menos ahí, chicos. Bueno, de todas formas, las formulitas las pueden tener ustedes en el momento de hacer los cálculos en el examen o en el parcial. Yo tampoco me las acuerdo, así que... Sí, y está también ahí en el práctico. Y está en el bien práctico. desarrollado. Bien, gracias, Romy. De nada. 1. Bueno, a ver, ¿alguno pudo calcular? ¿O vos, Romy, lo tenés hecho? No lo calculé todavía. Acá Augusto dice que le da 10,75. 10,75. Bueno, vamos a... Gracias, Augusto. 10,75. Bien, eso le dio. Bien. Yo voy a despejar un poquito acá la pizarra, esta parte. Profe, que lo haga uno más, así vemos si nos da parecido. Bueno, esperemos a ver que alguien más lo haga. Igual le da Matías. Bien, Matías. Gracias. Bueno, entonces ya tenemos el chi calculado, ¿sí? El chi calculado, que es 10,75. Y ahora tenemos que compararlo con el chi de tabla. ¿Se acuerdan que la distribución chi tiene esta forma? Hay un chi que es crítico. Ese chi de tabla con 1 grado de libertad y 0,05 de nivel de significación tiene un valor. Lo que pasa es que si salgo de acá, voy a perder lo que escribí. Pero yo me voy a fijar y después ustedes se fijan en la tabla de chi cuadrado. ¿Vos la tenés ahí a mano, Romy? Creo que es 3,80. 3,84 es, profe. Bien, gracias. Ahí Lina también puso 3,84. ¿Sí? Ese es el valor de tabla. Entonces, fíjense que mi chi calculado está por encima de ese chi de tabla. Esta zona que está acá es la zona de no rechazo de mi hipótesis nula. ¿Qué quiere decir si mi chi es mayor? Está por afuera. Rechazo. Rechazo mi hipótesis nula. Entonces, bien, Mariana, entonces, en la conclusión, este locus que yo estoy estudiando en esta población, ¿está en equilibrio? No. No. Quiere decir que algunas de las condiciones del equilibrio no se están cumpliendo. Puede ser que la población sea de tamaño pequeño, pero puede ser también que los cruzamientos no sean al azar, que haya elección de pareja, por ejemplo. Todo esto lo vamos a ver en las clases siguientes. Puede ser que esté actuando un factor de selección natural, como, por ejemplo, el camuflaje, que le dé ventaja a un fenotipo con respecto a otro. Lo importante es que esta población no esté en equilibrio. Y las frecuencias entonces van a cambiar a lo largo del tiempo. Si esas condiciones de equilibrio se cumplieran, lo que yo espero es que en la siguiente generación las frecuencias sean p cuadrado, 2pq y q cuadrado. ¿Se entendió hasta acá? Acá preguntan si se deben cumplir las 5 condiciones. A ver, se deben cumplir todas las condiciones. Normalmente, sí se tienen que cumplir, porque si vos podés tener una población grande de apareamientos aleatorios, pero como en este caso, o en el caso de los ratones, que algunos fenotipos tengan más aptitud o más capacidad de sobrevivir que otros. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se están cumpliendo una, pero no otras condiciones y que te sacan del equilibrio. En la actividad 9, eso lo van a hacer ustedes
de tarea, tienen que ver si los resultados que ustedes obtuvieron, les dice, en la actividad 2 y 3, resolvió ejercicios considerando una generación particular de una población. ¿Cuáles serán las frecuencias genotípicas y génicas en las sucesivas generaciones? Es decir, van a tener que primero ver si está en equilibrio. Y si no está en equilibrio, ¿cuáles son las frecuencias que ustedes esperan en el equilibrio? ¿Qué es lo que hicimos recién? Nuestra población de félidos no estaba en equilibrio, pero ustedes pudieron sacar cuáles eran las frecuencias que esperaban en el equilibrio, es decir, el P cuadrado, el 2PQ y el Q cuadrado. ¿Sí? Entonces, este ejercicio lo van a hacer ustedes. Después, ¿qué otro tiene? Bueno, vamos a hacer uno de este. Y el resto lo van a hacer ustedes. ¿Quién puede leerlo al ejercicio? Dadas varias poblaciones en equilibrio, de Hardy y Weinberg, ¿cuál es la frecuencia del alelo A1 si la frecuencia de los homocigotas A2 es de 0,62, 0,09, 33%, 48%? Bien, gracias Matías. Bueno, entonces, ¿quién? Bueno, entonces, vamos a leer de nuevo señalando los datos que me dice. Me dice, dadas varias poblaciones en equilibrio, ese es un dato importante. Entonces las poblaciones que tienen acá están en equilibrio. Me pregunta, ¿cuál es la frecuencia del alelo A1? En nomenclatura, ¿qué me estaría preguntando? ¿Qué parámetro me está preguntando? Q, profe, Q chiquita. P chiquita, bien, ahí también Mariana dice, lo que me está preguntando es cuál es P chiquita, ¿sí? ¿Y qué dato es el que me está dando acá? La frecuencia del homocigoto A2A2. Entonces, P chiquita, pongamos que es la frecuencia del alelo A1. ¿Cuál es el dato este que me está dando acá? Q chiquita. Q chiquita. No, Q grande. Q grande. Bien, ahí Mariana también dijo, es Q grande porque es frecuencia genotípica, frecuencia del homocigoto. Bien, entonces, como dato yo tengo Q chiquita, Q grande, y tengo que la población esté en equilibrio. Que la población esté en equilibrio, ¿qué quiere decir? ¿Cómo eran las frecuencias genotípicas en el equilibrio? ¿Cuáles son las frecuencias que yo espero en el equilibrio? Eso, bien ahí en el chat. Yo espero en el equilibrio que P sea P cuadrado, que H sea 2PQ y que Q sea Q cuadrado. Entonces fíjense que ese dato que me da el ejercicio de que la población está en equilibrio tiene datos encubiertos. Entonces, este valor que me está dando acá, este valor que yo tengo acá, en realidad es Q cuadrado. ¿Se entiende? ¿Por qué es Q cuadrado? Sí, profe. Bien, porque mi población está en equilibrio. Entonces, 0,62 Q es igual a 0,62 y es igual a
Q al cuadrado, porque mi población está en equilibrio. Lo que me está pidiendo es cuál es el valor de P, la frecuencia del otro alelo. Q es el alelo, la frecuencia del alelo A2. Entonces, si yo tengo Q cuadrado, ¿cómo podré sacar P? Bien, La Facundo, raíz ahí me dice cuadrada. habría que sacar raíz cuadrada. Entonces, si yo saco raíz cuadrada de 0,62, me va a dar el valor de 0,78. 0,78. Sí, 74. 78. Entonces ya bien ahí, Facundo, también tengo el valor bien lindo. Tengo, bueno, ahí me dice 74. Capaz que tienen en las calculadoras programado 2 decimales, no sé. Fíjense. Entonces ese es el valor de Q. ¿Cómo hago para calcular P chiquito? Ya tengo Q. Le resto a 1 ese valor. Perfecto. Le resto 1 porque yo sé que las frecuencias P más Q me tienen que dar 1. Entonces, si yo hago 1 menos 0,7874, me da P. ¿Cuánto les dio? 0,2126. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, este y este lo van a hacer ustedes. Fíjense que acá tienen distintas formas de dar un dato. Yo la frecuencia la puedo dar como una probabilidad, como vimos recién. Yo la frecuencia del homocigota acá le está dando como, habíamos dicho Q, ¿no? Le habíamos llamado a este, Q. Y acá le está dando como porcentaje. Si yo tuviera que decir cuánto, eso Mariana, si yo tuviera que decir cuánto vale Q, Q vale 0,33. Muy bien. Bueno, entonces este ejercicio también pueden hacerlo ustedes, solitos. Entonces Profe, yo... ¿esos Sí, valores son de Q? los anteriores, sí, también Ah, bien. es Q, nada más que expresado en porcentaje.